La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos están acompañando en este tercer webinar de la serie Ciudades Actuando contra el Cambio Climático, organizado por la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's LAC, con socios de organizaciones de cooperación internacional y organizaciones locales en América Latina. En este tercer webinar estamos colaborando con la cooperación alemana GIZ, a quienes agradecemos toda la colaboración para organizar este webinar para compartir la experiencia de los planes de acción climática a nivel municipal. Quisiera, antes de pasar a comentar sobre la agenda y los ponentes, pues darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando, recordarles que vamos a tener 3 presentaciones seguidas y que después de las presentaciones tendremos un espacio para responder a sus preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas mientras los presentadores están en sus intervenciones, por favor escríbanlas en el espacio que tienen para ello en su panel de control y yo voy a leerlas al final para que podamos tener un espacio de discusión a partir de los aportes que ustedes puedan hacernos por escrito. También quiero recordarles que este webinar está siendo grabado y que la grabación junto con las presentaciones de los panelistas y otros materiales que nos van a proporcionar van a estar disponibles después del webinar en la página web de Let's LAC. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Vamos a iniciar. Este día estaremos, como ya había mencionado, compartiendo la experiencia de los planes de acción climática a nivel municipal y para ello vamos a tener una presentación del señor Dagmar Marmon, que es director del programa de protección climática vertical VCLIM de la GIZ, sobre cómo vincular la implementación de las NDCs con la acción climática a nivel municipal. Posteriormente tendremos una presentación sobre la experiencia del trabajo que se está haciendo en México de los planes municipales de cambio climático verticalmente integrados. Esta presentación nos la van a hacer Emily Castro Prieto, quien es coordinadora en México del programa de protección climática vertical VCLIM de la GIZ, y el señor Arturo Palero Castro, Dirección de Gestión Transversal ante el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, México. Como una tercera presentación, tenemos a Annika Berlin, quien nos va a comentar sobre el trabajo que están haciendo en Costa Rica, un proyecto piloto de municipios contra el cambio climático, proyecto piloto para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Annika es asesora de los proyectos Acción Clima 2, VCLIM y Nama Café de la GIZ en Costa Rica. Entonces, estamos ya listos para iniciar las presentaciones. Las biografías de los ponentes ustedes pueden encontrarlas en la página del webinar, en la web de Let's LAC. Así que para no retrasar el inicio de estas interesantes presentaciones, no voy a leer las biografías, ustedes pueden visitarlas y entonces le damos las gracias y la palabra a Dagmar para que por favor inicie con su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Por mi parte también, muy buenos días. Denme un segundo.
ahí está mejor. Bueno, supongo que todos me pueden escuchar bien. Yo les voy a hablar un poquito sobre cómo vincular acciones subnacionales de mitigación, pero lo mismo también es válido para adaptación al cambio climático con los NDCs nacionales de los respectivos países. Y la cooperación alemana GIZ tiene un proyecto al respecto que todos los tres compañeros aquí presentes somos miembros de este proyecto que se llama VICLIM, Políticas Climáticas Verticalmente Integradas. Ahora, ¿por qué es importante involucrar ciudades, más bien todos los niveles subnacionales a los NDCs? Ustedes muy probablemente saben que la urbanización aumenta rápidamente en todos los países del mundo. Hasta el 2050, aproximadamente el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Ciudades consumen la mayoría de la energía producida mundialmente justamente porque vive tanta gente ahí. Más o menos la mitad de toda la energía producida mundialmente es consumida por ciudades y eso lleva a que ciudades son los responsables del 75% de todas las emisiones de CO2 equivalente más bien en el mundo. Así que el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero son un problema urbano y eso también quiere decir que ciudades son parte de la solución. Sin embargo, los tomadores de decisión a nivel municipal muchas veces no tienen las capacidades tanto institucionales como personales o financieras, ni los instrumentos para realizar contribuciones significativas a los NDCs. Quiere decir, muchas veces NDCs no son conocidos en ciudades, no saben cómo exactamente contribuir, no tienen las mismas prioridades en ciudades como las tienen, por ejemplo, a nivel nacional. Así que eso hay que abarcar. Ciudades como actores independientes muy pocas veces son tomadas en cuenta por el nivel nacional cuando se diseñó o cuando se actualizan NDCs. Eso también es un problema porque el Estado realmente no toma, los estados no toman suficientemente en cuenta sus ciudades y todo su potencial. Pues como resultado, las ciudades, igual como también otros actores subnacionales, tienen muy pocos incentivos para codiseñar e implementar políticas climáticas nacionales y yo creo que esta palanca de incentivos es algo donde estados podrían hacer todavía mucho para ganar mucho más potencial para el cumplimiento de sus NDCs. Todo lo que yo dije ahora para ciudades, en una medida parecida también es válido para otros niveles subnacionales, como por ejemplo regiones donde existan legalmente o como, por ejemplo, en un país como México, estados federales que son figuras muy fuertes. Eso depende de país en país, cuántos niveles y qué niveles subnacionales realmente hay. Nosotros sabemos que los NDCs no son suficientemente ambiciosos para alcanzar la meta de París, pero las ciudades pueden ayudar a cumplir los NDCs. Lo que ustedes pueden ver ahí abajo en verde en esta gráfica es el monto de emisiones que se debería realizar para realmente alcanzar la meta de París. Lo que pueden ver arriba en azul es lo que se calculó que va a ser el resultado, que puede ser el resultado de los NDCs, y lo que ven en amarillo es lo que las ciudades del mundo pueden contribuir a la mitigación mundial. Ustedes pueden ver que las ciudades casi pueden contribuir la mitad de todos los NDCs, o sea, es un potencial enorme. Todavía existe una brecha, pero en fin, esta brecha puede ser mucho más chiquita si se aprovecha mejor el nivel de ciudades, el potencial de ciudades en acciones de mitigación contra el cambio climático. Ahora, el proyecto de GIZ.
El objetivo principal del proyecto de GIZ es mejorar la implementación de los NDCs mediante el involucramiento de actores subnacionales, que pueden ser estatales, provinciales, municipales, etc. Y mediante eso se fortalecen las capacidades relacionadas a políticas climáticas de tomadores de decisión a todos los niveles, tanto nacional como subnacional, y se establecen mecanismos de cooperación. Las lecciones aprendidas de este proyecto las evaluamos y las retroalimentamos constantemente al contexto de negociaciones internacionales, a las COPs, pero también a todos los demás actores que estén interesados, como por ejemplo hoy en este webinar. Ahora, los NDC tienen una cierta lógica participativa. Y esta lógica de la co-contribución de todos los estados para una meta global también se puede transferir a nivel subnacional. Metas nacionales, como son fijadas en NDCs, son más aceptadas e interiorizadas a nivel subnacional cuando no se dictan desde arriba, sino cuando son autodefinidas. Quiere decir, lo más mis ciudades, mis provincias, mis departamentos participan en mi NDC, lo más probable es que se apropien y que mi NDC sea cumplida. Así que vale la pena hacer participar niveles subnacionales en la definición de metas climáticas y no solamente en trabajar sobre esto. Tienen que ser metas compartidas y eso más fácilmente sale si el Estado realmente hace participar a sus ciudades, a sus provincias. El proyecto VCLIM de GIZ tiene 4 outputs para alcanzar esta meta de una mejor implementación de los NDCs. Hacemos desarrollo de capacidades de tomadores de decisión a todos los diferentes niveles de gobernanza para medidas verticales de protección del clima. Medidas verticales son las medidas que van desde arriba, desde el Estado nacional, hasta abajo, hasta el municipio más chiquito. Apoyamos la elaboración de instrumentos para el escalamiento y la difusión de proyectos subnacionales exitosos. Muchas veces, por ejemplo, municipios hacen buenas iniciativas que realmente tienen un impacto, pero en un marco bastante chiquito, un impacto a nivel municipal. Y otros municipios no saben de eso y están buscando qué hacer. Y una difusión de buenas prácticas, un escalamiento a otros departamentos, por ejemplo, eso es lo que apoyamos para que haya más copy-paste, si uno quiere decir, de buenas prácticas. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la transferencia y adaptación de medidas de la Iniciativa Climática Nacional NKI de Alemania a otros países. Alemania tiene un programa con que el Estado central apoya a municipios en implementar acciones de protección del clima y nosotros pensamos que esto valdría la pena copiar en otros países y aprender de eso, así que hacemos todo un output de transferencia de estas experiencias, por ejemplo, en México, donde este trabajo en este momento está pasando. Estos procesos de aprendizaje que tenemos constantemente en nuestro proyecto, como en todos los proyectos, eso lo hacemos el feedback a otros públicos, a otros tomadores de decisión para que haya más aprendizaje y más imitación de buenas prácticas. Ahora, ¿qué pueden ser actividades urbanas de mitigación de cambio climático que son bastante fáciles de implementar, que tienen un impacto y que realmente no son insignificativas? Les tengo solamente una pequeña selección porque si no, no me alcanza el tiempo. Un buen ejemplo, por ejemplo, puede ser un NAMA verticalmente integrado, como lo tenemos en Sudáfrica, o lo tendremos dentro de poco en Sudáfrica, sobre el mejoramiento de la eficiencia energética de edificios.
el sector de construcción y de edificios y del suministro de edificios con energía es uno de los mayores usuarios de energía, donde hay más gasto de energía en ciudades, así que aquí hay mucho potencial. Y esto es un tema muy interesante porque, por un lado, ciudades están a cargo de la construcción de edificios o mediante regulación o porque sean edificios públicos, pero a la vez el marco regulatorio para esta construcción lo pone el Estado. Así que no hay otra forma para hacer buenas políticas y buenas medidas de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero que las ciudades con el Estado cooperan para que haya edificios más eficientes en las ciudades. Otro ejemplo de un NAMA también, esta vez en Colombia, es el Transit Oriented Development, que básicamente es la transformación de la planeación urbana, del desarrollo urbano para lograr la planeación y el desarrollo compacto de barrios alrededor de corredores y estaciones de transporte público para reducir los caminos que se tengan que hacer en carros, para volver más amigables, más ecoeficientes, más ahorradores en energía, edificios, por ejemplo. Así que en Colombia, en ciudades de tamaño mediano, se está haciendo un NAMA piloto en ese tema. Otro tema que es el tema favorito de muchas ciudades, es el mejoramiento de la eficiencia energética de iluminación de calles, normalmente a través de LEDs. Esto son proyectos con muchos cobeneficios, porque por un lado la iluminación se mejora notablemente, por el otro lado el uso de energía baja notablemente. Así que cualquier inversión dentro de poco tiempo está ganada otra vez, y ciudades con esto pueden demostrar sus credenciales, si uno quiere decir climáticas, pero a la vez ahorran realmente plata, se vuelven más seguras en muchas partes. Eso es un buen proyecto que también puede ser fomentado por el Estado. Uso de energías renovables, producción de energía descentral, energía eólica o energía solar, tanto para calefacción como para producir energía misma. Bajar las emisiones de rellenos sanitarios es otro ejemplo que es típico para ciudades, porque rellenos sanitarios están a cargo de las ciudades. Siempre son un problema para ciudades, generan muchos gases de efecto invernadero muy potentes, como el metano, por ejemplo, y mejorar el manejo de rellenos sanitarios y bajar a la vez las emisiones de ellos son proyectos muy queridos en ciudades. Y finalmente, la educación e información de la gente en el municipio, de los ciudadanos, para cambios de comportamiento de usuarios, ahorro de energía, diferentes formas cambiar la forma de manejar en carro para ahorrar energía, uso de medios de transporte, según el Avoid Shift Improve diseño y esto. O sea, esto también es algo que apoya, por ejemplo, la iniciativa climática nacional de Alemania. Eso es algo que apoya GIZ mucho. La educación es realmente importante para mejorar, para cambiar el comportamiento de la gente. Sin más ejemplos, muchas gracias y paso la palabra otra vez a Alejandra. Muchas gracias. Ana María Majano les saluda como facilitadora del webinar. Se me olvidó presentarme en un inicio, sí, gracias.
Yo soy la coordinadora de la Secretaría del ETSLAC. Muchas gracias. Agradezco también a Alejandra Granados, que es la coordinadora de la organización de estos webinars. Muchas gracias, Dagmar, por la presentación. Y ahora quisiera dejar a Emily y Arturo para que nos compartan la experiencia de los planes municipales de cambio climático verticalmente integrados en México. Emily, muchas gracias. Adelante. Gracias, muchísimas gracias, Ana María, como organizadores Let's Slack, y también muchas gracias y buenos días a todos, y sobre todo por su interés de participar en este webinar. Bueno, en esta presentación vamos a dar un pequeño vistazo en el estado actual en México sobre los esfuerzos que realizamos desde el nivel nacional y desde niveles estatales para la alineación de las políticas climáticas locales. Y luego lo vamos a ejemplificar con un caso que es el del estado de Jalisco. Aquí me acompaña mi colega Arturo Palero, en la generación de pautas para sus planes municipales de cambio climático. Para darles un contexto y sobre todo para los participantes que están fuera de México, la división política de nuestro país se compone de 3 órdenes: el orden federal, el estatal, tenemos 32 entidades federativas y contamos con 2.457 municipios, donde la distribución de los municipios por estado va variando. Algunos tienen 5 y otros en el sur, sobre todo, tienen, por ejemplo, más de 500, como es el caso de Oaxaca, lo cual también tiene un tema de complejidad. Ahora bien, para entender el por qué México es un país que ha sido altamente activo en temas de cambio climático, es bien importante mencionar que es un país megadiverso y que por su situación geográfica estamos altamente vulnerables ante el cambio climático. Entonces, aquí esto es una evidencia clara que el 20%, que es el 20% de los municipios, que es lo que está sombreado en naranja ahí, que son aproximadamente 490, son clasificados o catalogados como muy vulnerables. Ahora bien, ¿cuáles son las capacidades que tienen los municipios para hacer frente al cambio climático? Y para poder responder esa pregunta, primero hay que entender cuáles son las facultades que tienen los municipios, y eso está establecido en nuestra recién cumplida de su primer centenario, nuestra Constitución mexicana. Y como es de esperarse, como en otros países, estas facultades se centran en la prestación de los servicios públicos, como el abastecimiento de agua, el alumbrado público o la gestión de los residuos. Por otro lado, nuestro instrumento rector de cambio climático, que es la Ley General de Cambio Climático, que se publicó en 2012, ahí se definen estas facultades que tienen tanto el nivel federal, el nivel estatal y municipal en materia de cambio climático en los artículos 8 y 9. En este artículo específico, que es el 9, que se trata de los municipios, se establece que ellos son quienes formulan, quienes conducen, quienes se instrumentan y quienes van a evaluar la política y acciones de cambio climático, pero a eso sí, en congruencia con lo que se establece a nivel federal y lo que se establece en los planes estatales de cambio climático. En el artículo 8, que es el que corresponde al tema de las entidades federativas, se menciona que es obligatorio para los estados presentar dicho plan. También en el artículo 9 de los municipios se especifican las materias en las que los municipios tienen competencia en la materia de cambio climático, como ordenamiento ecológico local, transporte público, recursos naturales, prestación de servicios de agua, protección civil. Sin embargo, en esta ley tampoco se menciona, más bien no se menciona que los municipios deban, como una obligación, desarrollar programas municipales de cambio climático. Sin embargo, de manera previa a la ley existieron iniciativas de alto impacto a nivel municipal, principalmente a través de la iniciativa de ICLEI, que en 2011 desarrollaron una guía de planes de acción climática municipal. Esta fue una iniciativa que fue financiada por el gobierno británico, que estuvo activa entre 2011 y 2015, donde se cubrieron aproximadamente 17% de los municipios en México
Algunos estados trabajaron con sus municipios y decidieron ir con el 100% de cubrir el 100% de sus municipios con estos planes. Y el tema es que posterior al 2015 se terminó este apoyo de financiamiento de la Embajada Británica con ICLEI. Sin embargo, bueno, se siguieron desarrollando algunos PACMUNES, pero también ha sido mucho el trabajo que ha tomado las entidades federativas, como por ejemplo Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, para el trabajo con sus municipios en el desarrollo de dichos planes. En este ejercicio lo que se puede recalcar de experiencias obtenidas en estos años es que se han identificado algunas áreas de oportunidad. Ahí tengo una cita de una tesis interesante que evalúa estos planes de acción climática y menciona ahí que las recomendaciones incluyen, pues, que se incluya una visión a largo plazo, que vaya más allá de las administraciones municipales. En México son de 3 años las administraciones y eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Por otro lado, a pesar de que en estos planes se incluían objetivos climáticos que se cuantificaban, generalmente no se definía una metodología como específica o una fecha límite para que se revise y se actualicen dichos planes o que se revisen las acciones implementadas. Tampoco era tan clara en hacer específicos cuáles iban a ser los gastos necesarios y las rutas para que las actividades pudieran lograr sus objetivos, o temas de transparencia o rendición de cuentas, lo cual dificultaba la asignación de los recursos necesarios, y muchos de estos planes venían con una lista de las posibles actividades que se podían realizar. Sin embargo, con estas faltaban cómo poder realmente lograrlo. En un ejercicio que actualmente estamos desarrollando, apoyando a la Secretaría de Medio Ambiente Federal, a la Semarnat, en conocer el estatus de las políticas subnacionales, se ha identificado que la principal estrategia de políticas climáticas locales es la promoción y el acompañamiento en el desarrollo de estos planes climáticos municipales, o ya sea metropolitanos o regionales. Y por otro lado, desde el nivel federal se han generado materiales de difusión. Ahí abajo también estamos compartiendo una liga de un video sobre aportaciones subnacionales a la NDC. También se han hecho talleres regionales que atienden a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus capacidades y saber cómo pueden aportar estos niveles a la NDC. También ahí compartimos la liga de las memorias a dichos talleres. Y por otro lado, se generan módulos de capacitación para el diseño de acciones. Esto lo está desarrollando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Por otro lado, también desde lo internacional, en México sí contamos con la oficina de representación del Pacto Global de Alcaldes, que están comenzando actividades este año fuertemente. Tenemos la representación del ICLEI y también, pues, otras iniciativas son presentes en el país, como la de CDP. Y en general aquí nos podemos dar cuenta que, sobre todo con este estudio que presento los resultados del lado izquierdo, esta lista de actividades que van no solamente en el desarrollo de planes municipales, sino también el fortalecimiento de la cooperación entre estados y municipios, asociacionismo municipal, que se refiere al trabajo entre municipios, o que las propias actividades que realizan los municipios sean integradas en los sistemas que están desarrollando los estados en términos de monitoreo, revisión, monitoreo, reporte y verificación, monitoreo y evaluación de sus actividades climáticas, y también que generan fondos o fideicomisos específicos para que los municipios accedan accedan a fondos para que se puedan implementar acciones. Pues nos damos cuenta que las entidades federativas sí juegan en México un papel muy importante en hacer que funcione este engranaje y a que articule las necesidades que tienen, pues, los municipios o las metas climáticas a nivel tanto estatal como a nivel nacional. Entonces, ahora, pues, creo que es un poco más enriquecedor que escuchen ustedes de primera mano,
con mi colega Arturo Palero para que nos presente sobre el caso específico de Jalisco, el cual el estado se ha caracterizado en México por ser de los estados con mayores avances en tema climático, y él nos va a compartir cuál ha sido su experiencia en la promoción de los planes municipales de cambio climático. Arturo, muchas gracias. Gracias a ti, Emily, y buenos días a todas y a todos. Jalisco es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Se ubica al oeste de México, justo en la franja volcánica transnacional. En Jalisco tenemos la segunda ciudad más poblada de México, que es la ciudad de Guadalajara, después de, obviamente, la Ciudad de México. Y el estado tiene 125 municipios. Sin embargo, somos un estado bastante complejo en temas de ecosistemas biodiversos. Presentamos 11 ecosistemas de los 33 que existen en el país, y el 10% está bajo un esquema de conservación. Y también tenemos diferentes grupos étnicos, entre ellos rescato a los huiráricas, que se ubican en el norte del país, los cuales han estado habitando el territorio mexicano desde antes de la conquista de México. Un poco el estatus que tenemos actualmente en Jalisco es, en el mapa que están viendo, el color verde son los municipios que actualmente ya cuentan con un programa municipal. En ellos están ya implementándose medidas y acciones, y color amarillo los que vamos a empezar a trabajar este año, y en color blanco serían los municipios que nos hacen falta por terminar. Básicamente tenemos 91 municipios de los 125 que hemos estado trabajando a partir de 2015 a la fecha, que es lo que nos implica un porcentaje del 72% cubierto. Estos planes municipales unos son PACMUNES, sobre todo los que están pegados a la cuenca costera, a donde se ve el mar, en la parte, digamos, como izquierda de la pantalla. Y otros son programas que han ido mejorándose, digamos, con base a lo que Emily ya mencionaba, en los cuales se pueden incluir, digamos, como diagnósticos de mitigación, de vulnerabilidad, de escenarios de mediano y largo plazo, y algo muy importante, medidas y acciones específicas para la administración, que como comentaban también dura 3 años. La dirección a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco destina presupuesto para la implementación de proyectos, y entre 2017 y 2018 se destinaron $750,000. También desde la SEMADET, esta secretaría se está empezando a operar el Fondo Estatal Ambiental, el cual tiene una bolsa destinada para el apoyo de los municipios, juntas intermunicipales, ONGs, academias y otro tipo de cosas. Básicamente todo esto se concentra en una ley estatal de cambio climático que derivó de la ley general. Esta es de 2015 y en esta ley se especifica como obligatorio que los municipios, los 125 municipios de Jalisco, tienen que tener un programa o un plan municipal como un instrumento rector de la planeación climática a mediano y largo plazo de su territorio. Obviamente indica las competencias que ya habíamos visto, que se derivan en acciones y medidas de mitigación, y define cuál es el contenido que debe llevar como mínimo estos programas municipales de cambio climático. Asimismo, se han metido, digamos, una serie de cuestiones que nos parecen trascendentes, que es la participación coordinada, incluyente y efectiva de todas las partes, que haya una comunicación de los municipios con la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático, compuesta por 14 dependencias del Estado y que es la rectora de las políticas climáticas, y obviamente una evaluación de sus avances, ¿no? Promueve esta alineación verticalmente con programas, presupuestos, políticas de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, y además están, digamos, limitados a que sus programas se actualicen cada cambio de administración, y a su vez estos sean alineados con el programa estatal que tenemos en el gobierno del Estado. Lo que nos ha dado esto es obviamente una experiencia, como ya lo mencionábamos, para poder encontrar retos, oportunidades y sugerencias. Básicamente uno de los grandes retos es poder recopilar los datos de los 125 municipios que tenemos, básicamente por razones que están ajenos a ellos, y que es una dinámica que sucede con los municipios en México, que es el gobierno cambia cada 3 años, entonces hay que capacitar a la gente nueva.
Normalmente, digamos, lo que hace falta mucho en los municipios es personal y obviamente presupuesto con el cual operar. Hay municipios que tienen cero presupuestos para operar una dirección de ecología, ya ni siquiera de cambio climático. Y con base a esto hemos encontrado diferentes oportunidades, ¿no? Que esto puede ser como lo decía Tamara en la presentación anterior, pues un ejercicio de rendición de cuentas y poder, digamos, como agarrar todas las contribuciones desde el nivel más básico que es el municipio, sumarlo al que el Estado está haciendo, sumarlo a la federación e irlo sumando, digamos, para el Acuerdo de París. Obviamente, el contar con un programa municipal, metas claras y demás, les abre una ventana para obtención de recursos para sus acciones y abre la puerta también a la estrategia de divulgación de acciones y medidas que están haciendo. Obviamente, con estas sugerencias nos vimos en la tarea con GIZ de identificar una de oportunidad. En este caso era la de elaborar una guía que fuera bastante sencilla con acciones muy concretas o instrucciones muy concretas que a las personas que siguen, digamos, llegando tengan toda la oportunidad para fortalecer sus capacidades y que lo puedan hacer, digamos, de forma autónoma. En ese sentido, se está construyendo, ya casi lo terminamos, una guía municipal para la elaboración y o actualización de sus planes municipales. La ley dice que cada cambio de administración ellos tienen que actualizar sus programas municipales. Y pues básicamente las consideraciones de la guía era una alineación de instrumentos internacional, federal y estatal, como lo había mencionado anteriormente, con una serie de características que están mencionadas en la diapositiva y obviamente con un diagnóstico de mitigación, que es el inventario de gases de efecto invernadero, en la cual se podría, digamos, identificar cuáles son las medidas y las acciones que se tienen que priorizar a nivel estatal. Básicamente, toda esta alineación nos atribuye para que a nivel municipal se empiecen a fortalecer las capacidades y en su momento sus contribuciones puedan ser unas aportaciones para el NDC. Y en sí, el contenido de esta guía pues es muy parecido a cualquier otra guía para el desarrollo de planes municipales de acción climática. Sigue una lógica común y se compone de 10 pasos principales. El primer paso, que es la planificación, brinda orientaciones para la planificación de este plan, con la identificación de la estructura base con la que cuenta el municipio para el desarrollo de este proyecto. Posteriormente hace una revisión de la política municipal, de la política estatal, federal e internacional de cambio climático para que se asegure esta alineación vertical y horizontal del programa. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También el siguiente paso hace la elaboración de un diagnóstico tanto de mitigación con el uso de esta herramienta del inventario de gases de efecto invernadero y un diagnóstico de adaptación ante el cambio climático. Después hace el diseño de las acciones de mitigación y adaptación que van a corresponder a las necesidades que se identificaron en los diagnósticos, pero que también se alinean a las actividades y a las líneas estratégicas que están propuestas en el Programa Estatal de Cambio Climático. Después viene el proceso de priorización de las acciones de mitigación y adaptación en el proceso participativo. Después el establecimiento de una ruta de implementación, una agenda climática municipal, en donde se presenta la visión. Aquí es muy importante mencionar que es una visión a largo plazo para la construcción de que este proyecto o que esta iniciativa trascienda los periodos administrativos. Posteriormente, la consulta pública, que es la socialización y retroalimentación pública de este instrumento, identificación de fuentes de financiamiento y también orientaciones para la diversificación de los portafolios que tienen los municipios para el financiamiento de sus acciones climáticas propuestas dentro de sus programas, la evaluación y seguimiento de estas acciones a través de un sistema de monitoreo, reporte y verificación, monitoreo y evaluación para el caso de las actividades en adaptación a cambio climático, y finalmente la aprobación y la publicación de la guía en la Gaceta Municipal y en el periódico oficial del Estado de Jalisco, ¿no?, en el caso ideal.
Este es un extracto de la guía sobre cómo está desarrollada. Esta es la etapa sobre la integración vertical y horizontal de las políticas, y lo que hacemos es brindar anexos en los cuales son prácticos para los municipios, o en su caso juntas intermunicipales, porque también esta guía se puede desarrollar a un nivel que vaya más allá de un municipio, sino puede ser también una región, y te sirve para poder hacer cruce con los diferentes instrumentos, por ejemplo, de planeación municipal, o con lo que se está desarrollando, o con lo que se solicita dentro del programa estatal de cambio climático, también de orientaciones hacia los objetivos de desarrollo sustentable. Eso es relevante. Las características generales de esta guía son estas 10 etapas que ya les expliqué y 16 anexos soporte dinámicos. La herramienta de cálculo de los inventarios GI, que también es importante mencionar, es compatible con el protocolo del DPC. Se alinea a las 3 estrategias que están presentadas en el Programa Estatal de Cambio Climático de Adaptación, de Mitigación y Acciones Transversales. Orienta las metas, los objetivos y la misión de los programas para el periodo de administración de 3 años, pero también a largo plazo. Y también orienta sobre las fuentes de financiamiento, como ya les mencionaba, e invita a los municipios a que vayan más allá, a unirse a redes internacionales como el Pacto Global de Alcaldes. Y también fomenta esta parte de intermunicipalidad. Y evalúa el contenido de programas, como pueden ser programas anteriores, PACMUNES, para que puedan ser actualizados. Esta es una ficha del seguimiento de cada una de las acciones. Cada acción debe de presentar todos estos elementos, que incluyen desde cobeneficios, ambientales, sociales, económicos, habla sobre los beneficiarios directos e indirectos con una perspectiva de género, habla sobre los presupuestos específicos anuales y totales, las fuentes de financiamiento, etc. En este momento nos encontramos desarrollando ya la última parte de la guía. Va a estar disponible en la liga que vamos a compartir, que es nuestro blog de cambio climático en GIZ. Después vamos a socializar la guía con los municipios del estado de Jalisco, se va a pilotar para que podamos tener mejoras que se puedan integrar y posteriormente presentar una guía final. Y como una segunda fase, cómo integramos los resultados de estos municipios cómo se reintegran regionalmente, luego cómo esos se pueden vertir hacia el sistema estatal de monitoreo, reporte y verificación, y cómo podemos contabilizar estas aportaciones municipales, tanto a las metas estatales como a la meta de la meta nacional que se establece en la NDC. Y bueno, eso es todo, nos pasamos un poquitito. Muchísimas gracias y estamos atentos a sus dudas a continuación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Emily y Arturo. Bueno, tenemos ya muchísimas preguntas que están esperando entonces para el espacio correspondiente. Y vamos a escuchar, antes de pasar a esas preguntas, la presentación de Anika sobre la experiencia que están desarrollando en Costa Rica con los inventarios municipales de gases de efecto invernadero. Anika, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Adelante con su presentación. Anika, tiene que abrir su micrófono. Hola. Ahora días. sí. Muchas gracias. Adelante. A María y a Alejandra por organizar el webinario. Yo les quiero comentar sobre la experiencia en Costa Rica, ya que es un caso un poco diferente al de México, que no trabajamos por estados, sino que el país está dividido en 7 provincias con 82 cantones, de los cuales los gobiernos locales se llaman municipalidades, y 484 distritos. Entonces, los únicos niveles de poder y decisión son el nivel nacional y el nivel de los cantones. Y bueno, nada más para ponerse un poco el contexto de Costa Rica.
Bueno, es un país pequeño, en poblaciones tienen menos habitantes que Jalisco, me di cuenta ahora, pero tiene una visión de la carbono neutralidad desde hace el año 2009 con una estrategia nacional de cambio climático y se concretizó en el año 2015 con la contribución nacional, donde Costa Rica se puso como meta absoluta de emisiones 9.374.000 de toneladas de CO2 equivalentes netas hasta el 2030. Eso implica una reducción de emisiones comparado con el escenario business as usual de 44%, lo que son 25% de las emisiones del 2012. Y bueno, esa meta está alineada con la meta global de mantener la temperatura por debajo de 2 grados. Y aquí abajo pueden ver la trayectoria de emisiones propuestas según la NDC, pero no se han planteado metas específicos ni por sectores ni por lo que responde a las ciudades. Y hasta el momento, digamos, las acciones han sido más que nada empujado por el gobierno nacional, sin poco involucramiento de los niveles subnacionales, por lo cual la Dirección de Cambio Climático del MINAE, del Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, está intentando de fomentar la participación de municipalidades. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de implementación de la Contribución Nacional de Costa Rica? En un taller con la NDC Partnership, los contrapartes y la Dirección de Cambio Climático se pusieron como áreas prioritarias, dividido en 3 pasajes: el pasaje urbano, que incluye el tema de ciudades bajas en carbono y resilientes al cambio climático, donde el tema de transporte es primordial; el tema de paisajes rurales con territorios rurales climáticamente inteligentes, que ahí vienen todos los temas de agricultura; el paisaje azul, que involucra todo el tema de gestión de recurso hídrico y el tema de mares y costas; y como áreas transversales todo el tema de la gobernanza climática, la participación también ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, el tema de ciencia de datos, financiamiento climático, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, la planificación a largo plazo y el tema de mercado de carbono. Y bueno, entonces para darles una herramienta de las municipalidades para que puedan iniciar su caso ante el cambio climático y el caso de que, bueno, ellos tienen que realizar acciones, ya que, como escuchamos antes de Tangmar, las emisiones y acciones de mitigación y adaptación, pues tienen que realizar también las municipalidades. Entonces, lo que desde hace ya varios años en Costa Rica hay un programa País Carbono Neutralidad, que era un mecanismo para incentivar a organizaciones de implementar medidas de reducción de emisiones, con el fin de obtener un reconocimiento por parte del Estado y estar parte de ese programa País Carbono Neutralidad. Ese programa se actualizó en el año pasado, en el año 2016, para, por un lado, pues adoptarse a los nuevos acuerdos internacionales y, por otro lado, incluir otra categoría, la categoría cantonal. Y entonces ahí es ahora donde las municipalidades también tienen la posibilidad de medir, reducir y reportar sus emisiones para poder obtener esos reconocimientos. Eso es un instrumento nuevo basado en metodologías internacionales como el Greenhouse Gas Protocol. Bueno, ahora la idea del proyecto que les voy a presentar ahora es justamente pues empujar la implementación de esta nueva metodología en Costa Rica. ¿Cuáles son las etapas de reconocimiento? Bien, sabiendo que el tema de reducción de emisiones pues tiene que empezar por un inventario y ahí uno puede como medir las reducciones, ¿verdad?
Entonces, el programa País, para darles oportunidad a varias etapas del proceso, tiene diferentes categorías de reconocimiento, empezando al lado izquierdo abajo con el carbono inventario, luego pues la reducción plus, y luego la neutralidad y neutralidad plus. Para eso se desarrolló una guía de implementación que pues explica todo el proceso de cómo se implementa y cuáles son las requerimientos para obtener el reconocimiento de cada uno de las etapas. Entonces, se trabaja con ese mecanismo que ya ha funcionado en organizaciones, que es un conflicto en parte de un galardón y un reconocimiento, que igual los nombres de las empresas y museos aparecen en la página de reacción de cambio climático, y bueno, y que esto sí sirve para incentivar a acciones de reducción en las diferentes organizaciones o municipalidades, y también que, bueno, va a ser un inventario y un compromiso, se les está apoyando en la elección de fuentes de financiamiento para financiar medidas de reducción de emisiones. Entonces, ahora en el proceso que estamos en la parte de hacer el inventario, y luego en la siguiente etapa cada municipalidad puede decidir en cuánto puede y quiera avanzar en esta escalera de reconocimientos, ¿verdad? Y bueno, aquí nada más para no pasarme de tiempo, ahí está el proceso, los pasos de la guía, que igual ahí les vamos a compartir el enlace donde pueden encontrar esta guía, que todo el proceso empieza con un compromiso municipal, ya que el involucramiento del alcalde y el compromiso es muy importante para, por un lado, pues dedicarle recursos a la evaluación del inventario, pero por otro lado también que luego no solo se realice el inventario, pero también para la implementación de medidas que salen de este inventario. Posteriormente se crea una comisión intersectorial de cambio climático normalmente está liderado por el gestor ambiental de la municipalidad y con representantes locales de los ministerios de salud, agricultura, transportes y pues sector privado y voluntariados y el sector académico, si está ahí. Y luego, bueno, los pasos normales de hacer un inventario, seleccionar el límite, definir los alcances, sectores, fuentes, elegir el año base, definir el año de reporte y, bueno, la cuestión de los datos, calcular las emisiones, reducirlas, compensarlas y luego vienen las etapas de reconocimiento. En el proyecto piloto que estamos ahora, estamos en la fase 6-7, o sea, ya existen la definición de los inventarios, límite, y bueno, vamos en el proceso de terminar los inventarios hasta junio. Entonces, ¿cómo estamos apoyando desde la cooperación alemana? Con la GIZ tenemos un proyecto que se llama Acción Clima en la segunda fase, que quiere, pues, que apoya a la Dirección de Cambio Climático en la implementación de su contribución nacional. Y ese proyecto tiene 4 componentes. Uno es gobernanza climática, que involucra toda la parte de participación, de crear mecanismos, instituciones que lideran el tema de cambio climático, el tema de medición, reporte y verificación, que es todo el tema de métricas y reporte ante las convenciones marco, el financiamiento climático y el tema de intercambio a nivel municipal y internacional. Y bueno, antes estaba viendo el tema de municipios solamente en el 4 componente, pero nos dimos cuenta que también involucrar las municipalidades es muy importante para el tema de gobernanza climática, para mejorar los datos, para poder reportar las comunicaciones nacionales y también para el tema de financiamiento climático, porque si se desarrollan proyectos a nivel municipal que pueden luego ser reconocidos por fondos de cambio climático, entonces se atrae financiamiento climático adicional. Entonces, la idea es, bueno, crear experiencias concretas que demuestran la aplicación de metodologías e instrumentos para fortalecer las capacidades locales en cambio climático. Y cómo estamos implementando el proceso.
Pues primero estamos brindando acompañamiento a 6 municipalidades que fueron seleccionados en un concurso donde se invitó a los 82 municipalidades para participar, que pues tenían que presentar ya el compromiso de la municipalidad, del consejo municipal, tanto como el alcalde, que quieren pues abarcar ese proceso y ya pues identificar algunas acciones en cambio climático. Se trabaja de manera de pareja de municipios, significa que siempre 2 municipios reciben el acompañamiento por una empresa consultora. Eso con el fin de que haya un intercambio continuo de conocimiento y que se pueden apoyar con retos que están enfrentando durante el proceso. A base de los inventarios se van a identificar medidas prioritarias para la reducción de emisiones. Todo el proceso se está sistematizando para luego poder disminuir la curva de aprendizaje para los demás municipalidades que quieran ingresar al programa. Es un proceso de aprender muy transparente, con la idea justamente de fortalecer todas las capacidades municipales en el país. Y después la meta es cuantificar el aporte que pues hacen las municipalidades a la meta de la carbono neutralidad del país, o sea, a nivel nacional. Esa metodología de intercambio de experiencias a lo largo de todo el proceso, hasta el momento se ha visto de una forma pues muy provechosa, ya que tenemos talleres regulares de intercambio, donde tanto los consultores que están apoyando a las empresas, a las municipalidades, perdón, que para ellos también es un proceso nuevo porque esa guía, como les dije, se acaba de sacar. Entonces, es muy valioso de siempre estar en comunicación, intercambio, porque vimos que los retos, aunque son municipios muy diferentes, ahí está la capital, San José, hasta Golfito, que es un municipio costero en el Pacífico Sur, y Monteverde, que es en las montañas, y cantones centrales del área metropolitana. Entonces, aunque tienen características muy particulares, muchos retos igual son parecidos. Entonces, la idea es fortalecer todo ese intercambio horizontal y mejorar igual las relaciones intermunicipales, ¿verdad? Y bueno, que igual ahí estamos invitando también a representantes de los ministerios y otras organizaciones estatales y nacionales para que conozcan esos esfuerzos de las municipalidades y pueden ver cómo pueden brindar apoyo. Sí. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones que que yo saqué hasta la fecha? Bueno, es muy importante de involucrar a otros actores en las acciones de cambio climático, o sea, no solo el Departamento de Gestión Ambiental, sino que pues las otras áreas de la municipalidad, ya que las acciones al final van a caer sobre diferentes departamentos de la MUNI, y pues también el sector académico, que pues muchas veces ya tiene estudios muy avanzados sobre vulnerabilidades, posibilidades de mitigación en diferentes cantones. Entonces es muy importante aprovechar estas sinergias entre proyectos de investigación y las realidades locales y las necesidades de las municipalidades, también para poder plantearle a la academia cuáles son los temas de investigación que se requieren justamente para este municipio para poder avanzar en la agenda de cambio climático. Igual vi, como dijo Arturo, un reto clave es el tema de reducción de datos, pero desde el nivel municipal también, porque ahí depende muchas veces de organizaciones nacionales o empresas privadas que no siempre están dispuestos a compartir datos, ya sea por razones de confidencialidad o porque les da miedo que luego se les va a imponer más impuestos o pues igual de compartir datos con la competencia, si no se trata de manera confidencial.
Y es muy importante pues tener una comisión intersectorial de cambio climático, como les mencioné antes, que no solo incluye el departamento ambiental, sino que otros actores claves de la municipalidad y de la sociedad civil. Se les ayuda pues traer ejemplos de otras municipalidades que tal vez ya están o más avanzados o con otros temas, viendo que pues es posible de lograrlo. Entonces eso siempre es un factor que ayuda a la motivación. Los inventarios pues sirven como un instrumento de gestión y de mejorar la eficiencia en la municipalidad, y pues visualizan su rol, ¿no? en lograr la meta de carbono neutral, porque cuando se visualiza la cantidad de emisiones que emiten con procesos como la gestión de residuos y el transporte, pues el gobierno nacional tal vez ahí se da cuenta que hay que pues apoyarles en implementar medidas de reducción si quieren lograr sus metas ambiciosos ante el cambio climático. La metodología igual es muy importante, el tema de sistematizar las experiencias, valorarlas, sacar lecciones aprendidas y ponerlas a disposición a todos los actores. Ayuda mucho a pues, aprovechar sinergias y acelerar el proceso de aprendizaje para futuros municipalidades que quieran ingresar al programa. Y también que pues, instrumentos de la política nacional, como ese programa País Carbono Neutral, pues deben ser siempre acompañados por estrategias de transferencia de conocimientos y el acompañamiento a esas experiencias prácticas, ya que solamente con presentar una nueva herramienta desde el Estado no significa que las municipalidades sepan cómo aplicarla y cómo pues ingresar a este proceso. Entonces ahí es muy importante de pensar desde un inicio cómo se va a traer esta herramienta a nivel local o subnacional. Y bueno, la conclusión al final pues es importante de crear alianzas y involucrar a todos los actores y bueno, siempre mantener un buen nivel de comunicación y así pues llevar el proceso adelante. Y bueno, aquí estamos ahora para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Dagmar, Emily, Arturo, Anika, tenemos muchísimas preguntas y 30 minutos para responderlas. Entonces, quisiera indicar que hay algunas preguntas que ya podemos responderlas desde aquí, que van a estar disponibles las presentaciones y la grabación del webinar en la página web de Let's Slack después de este evento. Entonces, hay varias preguntas que nos están solicitando esa información, así que ustedes van a tener esos materiales y también los colegas de GIZ nos van a dar los links a los documentos que han mencionado, las guías y otros materiales que también vamos a incluirlos como material adicional en la página del webinar en la web de Let's Slack. Entonces, no voy a leer esas preguntas, que hay varias sobre, bueno, dónde está disponible la guía. Vamos a pedir los links, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder también a esos materiales. Quisiera señalar también que de acuerdo con lo mencionado por todos los panelistas, en Let's Slack estamos convencidos del valor que tiene el intercambio de experiencias, de conocimientos entre países, entre organizaciones y personas que están tratando de promover un desarrollo diferente en nuestra región, un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, y que esa es la razón de ser principal de estos webinars. También existe un valor de poder hacer contactos y ojalá dar espacios para nuevas colaboraciones. Entonces, si bien esas colaboraciones no se pueden
discutir aquí en el marco del webinar. Sí, generalmente si ustedes tienen preguntas o quieren contactar a nuestros panelistas para aclarar puntos, para pedir mayor información o explorar colaboraciones, pues ellos nos dan sus direcciones de correo electrónico para que puedan darse esos contactos de manera posterior al webinar. Entonces, como tenemos bastantes preguntas, voy a leer varias de una vez y les pido por favor a nuestros colegas de GIZ y Arturo que que ellos definan cómo respondan a las preguntas según corresponda. Solamente cuando sea específica para una persona, pues lo voy a indicar. Tenemos primero algunos comentarios sobre experiencias y lecciones aprendidas en otros países. Alexander von Hildebrand nos dice que los municipios pueden decidir metas más ambiciosas que las que fijaron sus gobiernos nacionales y que así lo hicieron los municipios miembros de la Red de Municipios contra el Cambio Climático de Argentina. También nos comentan que en Colombia existen los nodos regionales de cambio climático que han sido en los cuales han sido integrados los municipios por sus ecosistemas, que cada nodo generó una mesa departamental de cambio climático para alimentar todo tipo de actividad relacionada con cambio climático. Y pregunta a los panelistas qué metodología han utilizado para poder promover la participación desde las diferentes organizaciones locales y generar una visión del territorio en cuanto a la construcción climática territorial. Mauricio Zavalla, desde Bolivia, nos pregunta cómo definen medidas verticales. ¿Cuál es el principio detrás de este concepto? Y por último, en este set de preguntas, Camilo Nolasco pregunta cuáles son las metodologías para definir planes de acción climático con respecto a las NDCs. Entonces les dejo con esas preguntas para que ustedes cada uno pueda hacer un breve comentario respondiendo a las preguntas que consideren que les corresponden. ¿Tanma? Sí, yo iba a decir que quiero responder, quiero empezar con la pregunta de Mauricio, creo que era de Bolivia. Sí. El concepto de integración vertical, pues es un nombre un poco complicado. Yo creo que en palabras fáciles uno puede decir, es una simple gobernanza multinivel. Quiere decir donde cada nivel del Estado tenga un rol, este rol tiene que ser cumplido en el proceso de implementar una acción para que sea una acción verticalmente integrada. Yo di un ejemplo en mi presentación y creo que es un muy buen ejemplo para volver eso más claro. Por ejemplo, si yo como municipio, como alcalde o alcaldesa, quiero asegurar que en futuro los edificios que se construyan en mi municipio ahorren más energía y gasten menos para que el municipio en total gaste menos energía. Entonces, yo hago algún plan y dicto unas medidas con que los que quieren construir, los que aplican por un permiso de construir, tengan que cumplir y lo tienen que demostrar. Pero eso se tiene que mover en el marco de regulación que pone el Estado, una regulación estatal. Así que el Estado, como primer actor en la línea lógica, tiene que asegurar que el Building Code, el código de construcción del país, permita por edificios más eficientes y menos digamos, que gasten menos energía
y solamente con este Building Code nacional yo como municipio puedo actuar con unas obligaciones específicas que sin embargo no pueden ser ilegales, así que se tienen que mover en este marco. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es una política o una acción verticalmente integrada en cuanto a bajar las emisiones por el transporte. Yo, como municipio, puedo, por ejemplo, cada domingo cerrar las carreteras del casco urbano. O lo que hace Bogotá, por ejemplo, puedo introducir un esquema tipo pico y placa que según el día en la semana solamente las placas pares o las placas impares puedan circular en la ciudad. Pero eso es solamente la mitad digamos, de la imagen, porque el Estado tiene que debería poner una regulación acerca de la calidad de gasolina. Solamente si se mejora la calidad de la gasolina, realmente pueden bajar las emisiones por kilómetro manejado en carro. Así que una buena política verticalmente integrada sería una acción a nivel nacional, como por ejemplo una regulación más dura en cuanto a la calidad de gasolina. Se ve complementada por una actividad urbana que es, por ejemplo, restringir el acceso a la ciudad según día de la semana, este pico y placa colombiano, por ejemplo. Esos son ejemplos de acciones verticalmente integradas donde los diferentes niveles de gobernanza se complementan entre sí. Ana María, había otra pregunta que quería responder, pero me olvidé cuál era. Era una de las últimas que leíste. ¿Cuál sería la de la metodología de los planes climáticos para articularlo con las NDCs? Era una de las últimas que leíste. Esa fue la última que leí, fue cuáles son las metodologías para definir planes de acción climático con respecto a las NDCs. También había una de qué metodología para promover la participación desde las diferentes organizaciones locales y generar una visión del territorio en la acción climática. Y pues, había la primera, que era un comentario que los municipios pueden, como tú creo que dijiste, bueno, no hay suficiente ambición, pero nos decía un colega de Argentina, los municipios pueden poner metas más ambiciosas que las que han establecido su gobierno. Sí. Pues metodologías estándares o unificadas no existen realmente, sino cada país básicamente tiene que inventarse su propia metodología que es la mejor para este entorno de gobernanza, para realizar una gobernanza multinivel climática. Obviamente es difícil comparar un país como México o como Argentina con un país como Costa Rica, porque son diferentes marcos de gobernanza. Por lo tanto, una metodología única no existe, pero yo creo que el dueño principal, sin el que no es posible hacer eso, es el Estado, porque solamente tenemos un Estado, obviamente, pero tenemos varios municipios. Así que si un cierto municipio en el Estado X no quiere participar, todavía tenemos muchos otros municipios, pero el Estado solamente tenemos un Estado, solamente tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, así que el Estado debería ser el dueño principal de esta metodología y tiene que entender
qué es lo que le ofrecen sus municipios cuando quiere lograr su NDC. A mí me gustaría complementar un poco, Dagmar, sobre estas metodologías. Yo creo que hay que saber, hay que contar con los elementos, hay que revisar cuáles son los elementos con los que ya se cuentan en los países, ¿no? En este caso, en México, que hay, por ejemplo, metodologías u orientaciones que vienen desde el nivel federal para que se den pautas para el desarrollo de los planes estatales. Hay que ver cómo te puedes alinear a estos instrumentos que ya existen previamente. Es importante mencionar que en este momento que en los países están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de las rutas de la implementación de sus NDCs, algunas veces se enfocan de manera sectorial y no se tiene, puede ser que no tengan un enfoque de cómo vamos a meter a los niveles subnacionales. Aquí las recomendaciones es no esperar siempre a que venga todo de arriba hacia abajo, sino también explorar estas posibilidades, que es como el ejemplo que estamos haciendo de cómo desde los niveles municipales, con apoyo tal vez de un nivel intermedio, se pueden generar este tipo de metodologías y en un punto va a llegar el momento en que hay que hacer este engranaje. Sin embargo, la recomendación ahí es que cuando se hacen estos planes desde el nivel municipal, siempre estar buscando lo que se tiene, lo que mencionaba hace rato, que se tiene en el momento de los inventarios, del inventario nacional, cuáles son las metodologías que se están utilizando, cuáles son los factores de emisión que se utilizan como fuente, cuáles son las prioridades también que tienen la nación en tema de adaptación, el cambio climático, etcétera. Entonces, creo que de esta forma, trabajando desde arriba, abajo, arriba, podemos llegar a generar esta metodología como tú lo mencionabas. Por eso cada metodología en cada país debe ser algo específico y único. Muchas gracias, Emily. Quisiera saber si ustedes, tú y Arturo y Anika, quieren responder a algunas de las otras preguntas y comentarios, porque, bueno, tenemos otras esperando. Entonces, agradecería si quieren referirse a algunas otras de las preguntas, especialmente a la que tiene que ver qué metodología para vincular estos planes de acción con las NDC. Sí, referente a cómo promover la participación y las metodologías, creo que en Jalisco podemos hablar de un caso particular que está sucediendo en México, que es las juntas intermunicipales. Es un poco lo que hablaba Nika, de que varios municipios se ponen de acuerdo, digámoslo así, para estructurar una política o digamos, estructurar su propia política. En este caso, nosotros, en la presentación que veíamos, tenemos a los municipios ya con sus programas o planes municipales. Sin embargo, aprovechamos de una vez a nivel estatal, a nivel del gobierno del departamento, de elaborar sus programas regionales de cambio climático con una perspectiva que incluya temas como paisaje y cuenca, que muchas veces se pierde en los territorios municipales, que son divisiones políticas básicas, ¿no? Estos consejos de cuenca, perdón, estas juntas intermunicipales tienen un organismo que es como una ONG, la cual puede gestionar recursos, pero a la vez gestiona también todas las cuestiones ambientales de los diferentes municipios y los capacita. Esta junta no responde a tiempos gubernamentales, entonces cuando los municipios cambian cada 3 años, ellos se quedan siempre y cuando, digamos, el nuevo gobierno lo ratifique, ¿no? Si no, cambian de director, pero justo la idea es que estas juntas puedan permanecer a lo largo del tiempo. Y obviamente, al no ser un esquema gubernamental, está metido ahí sociedad civil organizada, academia, está metido ahí iniciativa privada, y cada una de estas juntas tiene un consejo ciudadano consultivo. Entonces,
La idea también es que no solamente respondan a lo que los presidentes municipales o cada uno de los municipios que integran estas juntas intermunicipales requieren, sino que también tengan una voz, digamos, como más social. En ese sentido, digamos, como a nosotros nos ha servido mucho también en la implementación de las acciones y medidas, porque ya no son medidas que se politizan en cada uno de los municipios, sino que la Junta ve por una visión mucho más regional, en la cual, digamos, puede integrar diferentes visiones. Creo que esa ha sido una de las grandes experiencias en Jalisco, que nada más en México, en Jalisco es donde la podemos encontrar, pero que puede ser un buen esquema de réplica para otros gobiernos. Es un poco lo que Anika nos podría mencionar de estas parejas de municipios, solo que acá, digamos, tenemos más municipios, igual que en Costa Rica tenemos 125. Entonces tenemos juntas intermunicipales que integran en promedio como 15 juntas, 10, 15 juntas, perdón, 10 o 15 municipios cada junta, y entre ellos colaboran. Entonces, creo que este esquema de las juntas municipales puede ser una buena metodología, que funciona, digamos, para la región de Jalisco, y que valdría la pena ver si en algunos otros estados o en algunos otros países esto puede replicarse. Creo que sigo la misma línea que Emily en el caso de que es indispensable mirar las particularidades de cada uno de los casos para ver si esto se puede replicar o simple y sencillamente se inventa o se innova una nueva forma o metodología. Entonces, creo que Anika aquí nos puede ayudar con el caso de Costa Rica, que también tiene, digamos, como alguna información al respecto. Muchísimas gracias, Arturo, por compartir esa experiencia y que responde a este punto de, bueno, cómo se hace ese enlace con lo territorial, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, escuchamos a Anika, pues si tiene alguna aporte, y vamos a pasar a un segundo bloque porque, como decía, tenemos varias preguntas esperando y ya relativamente poco tiempo. Adelante, Anika. Ok, gracias. Entonces voy a hacerlo breve. Nada más, bueno, yo siento que el caso de Costa Rica ahí es un poco particular en el tema de emborcamiento del nivel subnacional, porque las medidas, más bien las acciones han sido más bien empujado desde abajo para arriba. O sea que había muchas acciones voluntarias en los diferentes municipios sin ningún reconocimiento por el nivel nacional. Y eso es justo lo que se está intentando ahora cambiar con este nuevo programa País para municipios, para que igual se les dé un reconocimiento y un apoyo para las acciones que ya estaban implementando. Yo siento que lo más importante para, para que sea un proceso participativo y para convencerle a los otros actores a nivel local, que es un tema importante, es ver que cambio climático no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo, ¿verdad? Entonces, muchas herramientas que ya existen, como leyes para la gestión de residuos o temas para asegurar el recurso hídrico, otras cosas que ya estos, bueno, no vienen bajo la sombrilla de cambio climático, pero al final y al cabo las acciones que se implementan bajo esas políticas nacionales, pues todos apoyan a reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Entonces, más bien ver cómo esas acciones que ya se están haciendo, pues al mismo tiempo igual aportan a acciones de cambio climático. Y por otro lado, también un tema aquí en Costa Rica es el tema de turismo, porque algunas municipalidades dependen del sector turismo, y sobre todo en Costa Rica el tema de ecoturismo. Entonces, como municipal, tener esa imagen de ser un cantón verde, amigable con el clima, que está haciendo acciones para el desarrollo sostenible y para aportar a metas globales de cambio climático, pues mejora la imagen de la municipalidad y atrae pues a turistas y hace como más creíble toda esa propuesta de un destino verde y amigable con el medio ambiente. Por ahí, pues para darles también tiempo a las otras preguntas. Muchísimas gracias, Anika. Y precisamente había una pregunta para la siguiente, que la persona tuvo que desconectarse, pero me parece bien importante, porque decía, si vamos a hacer planes
municipales de cambio climático, o mejor llamarlo planes climáticos. ¿No sería mejor trabajar sobre los planes ya existentes y ver dónde y cómo se integra la variable climática? Porque dice tener dos programas separados no vale. Es decir, no vale tener un programa de desarrollo municipal y un programa climático, de acuerdo al comentario de estas personas, y quisiera que ustedes, y tú lo has dicho, Anika, bueno, es un problema de desarrollo, cómo se da esa integración en los planes ya existentes. Voy a leer también otras preguntas, varias de una vez. Les pido por favor tomar nota nos pregunta Julio García, para Emily, que si se ha tomado como referencia o se tiene vínculos con la campaña de ciudades resilientes promovida por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres y con la nueva Agenda Urbana Hábitat 3. También nos pregunta Edgar Salinas, ¿cuál es la posición de BICLIM o del gobierno alemán con respecto al financiamiento dirigido a financiamiento climático, dirigido a saneamiento y drenaje, aguas residuales, alcantarillado, etcétera, para atender vulnerabilidad y adaptación? Porque según nos dice Edgar, que el Green Climate Fund argumenta que estas son inversiones de la agenda de desarrollo y no de cambio climático. Si pudieran comentar a ese respecto. También nos pregunta Gilberto Velázquez, en México, ¿cómo se pueden acceder a fondos para realizar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero? También una última pregunta para este bloque, que ya es casi el último, después tendremos uno más corto. Mauricio Zavalla nos dice, hay varias medidas de adaptación que tienen un alcance regional. ¿Cómo se están trabajando este tipo de medidas entre municipios? Ya creo que Arturo lo mencionó, ¿verdad? Pero dice, por ejemplo, el agua es uno de esos recursos que requiere una intervención multinivel. Adelante con esas preguntas. Ustedes pueden hacer breves intervenciones cada uno para responder a las preguntas que les correspondan. Adelante, Dagmar, si tiene algún comentario. Sí, Ana María, muchas gracias. Lastimosamente, la última pregunta no entendí, pero igual no sé si estaba dirigida a mí específicamente. La primera pregunta, si no es mejor trabajar sobre planes existentes e integrar acciones climáticas en estos planes. Yo creo que sí. Se puede trabajar sobre planes existentes siempre cuando sea el resultado buenas medidas de mitigación y también de adaptación al cambio climático. O sea, las medidas son lo importante y no me importa si existen en planes sectoriales que no se llamen planes de adaptación o planes de mitigación, o si es un plan propio de cambio climático. De repente, un plan propio por municipio fortalece un poco el tema de cambio climático, pero también entiendo que un alcalde o una alcaldesa no quiera, digamos, abrir otra caja más de todo lo que ya tiene en la agenda y hacer algo de cambio climático específico, sino dice, vamos a hacer un mainstreaming, metámoslo en nuestras agendas sectoriales. Esto está perfecto siempre y cuando las medidas realmente sean eficientes. Así que sí, integración en planes existentes puede ser igual de válido como un propio plan. La pregunta del señor Salinas sobre la posición de BICLIM frente al financiamiento climático
relacionado al saneamiento de drenajes, si lo entendí bien. Ana María, ¿me corriges, por favor? Sí, la pregunta entiendo que es que según nos dice Edgar, el Fondo Verde del Clima considera las inversiones en saneamiento, en drenaje, una inversión de la agenda de desarrollo y no de la agenda climática. Y que nos dice, bueno, esas son acciones de adaptación. Entonces, si ustedes tienen una posición al respecto. Pues no nos fijemos tanto en etiquetas, en nombres, por favor, eso lo pido. No es importante si el GCF, el Fondo Verde, lo defina como una acción de desarrollo o una acción de adaptación o una acción de mitigación, porque finalmente lo que se haga es lo importante. Todo trabajo en mitigar vulnerabilidad es trabajo para el desarrollo social y económico de la comunidad. Así que a mí no me importa si lo llaman adaptación al cambio climático o desarrollo económico. No me importa, el resultado es lo importante. Y lo mismo con mitigación. Hay muchas actividades de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero que igual se pueden titular como actividades de desarrollo y modernización económica del municipio. Un programa de inversión masiva, por ejemplo, en paneles solares. Pues el resultado es el mismo. Y tiene siempre, estas actividades siempre tienen muchos co-beneficios, ¿no? Pueden tener el beneficio, o sea, pueden ser planeados como una actividad de mitigación, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a la vez dan un impulso enorme al desarrollo económico y así todas las actividades deberían ser planeadas desde el inicio. Entonces, al final, si uno lo vende políticamente como una actividad de desarrollo económico, una actividad de participación social, una actividad de mitigación de cambio climático, da igual, el resultado es lo mismo y hasta a ratos es mejor no utilizar esta terminología ambiental, sino digamos, disfrazarlo como un tema económico. Está perfecto. Muchas gracias. Ahora, a mí me gustaría contestar, y voy a tratar de hacerlo en una sola respuesta, sobre la propuesta de cómo se pueden, cómo podemos tener, más bien, en lugar de un plan municipal de cambio climático, cómo podemos poder vertirlos en los otros programas, y la pregunta específica para mí que hizo Julio. Yo, como visualizo el Plan Municipal de Cambio Climático, es como un instrumento o una plataforma para transversalizar el tema de cambio climático en los diferentes instrumentos de planeación municipal. Por eso es importante, como mencionaba en la presentación, hacer ese ejercicio de revisión de los diferentes programas que ya están actualmente en existencia y ahí identificar dónde es que existen las oportunidades de darle orientación de cambio climático a esas medidas y sacarlos de ahí, describirlos en metas específicas, porque también lo que hace lo que hace en un plan municipal es, a partir de un diagnóstico específico del municipio, hacer la proyección de qué es lo que va a suceder en una visión en el mediano y en el largo plazo, y así identificar exactamente las acciones que se requieren o son más necesarias para dicho municipio. Aquí es importante también mencionar que lo ideal es que estas acciones puedan vertirse, por lo menos en México, el instrumento rector de los municipios es su Plan Municipal de Desarrollo. Ese vínculo de cómo se puede vertir estas acciones que se determinan con el uso de herramientas que vienen en un programa municipal, cómo se pueden dejar plasmadas en un plan municipal de desarrollo con estas visiones. En el sentido del tema de si metemos las indicaciones de las nuevas orientaciones de la nueva Agenda Urbana Hábitat 3, ahí tenemos un instrumento específico en México que es también el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
existe una nueva metodología que se ha compartido, en donde sí ya están ahí alineadas a las pautas que se solicita desde la nueva agenda urbana. Y entonces, si tomamos esto como referencia y haciendo y en línea con lo que acabo de mencionar, de que vamos a ir instrumento por instrumento viendo cuáles son las cosas que hacen falta, cómo pueden transversalizarse el tema de cambio climático, entonces ahí sí se estaría cubriendo esa necesidad. Muchas gracias. Arturo, Anika, ¿tienen contribuciones para estas preguntas? Sí, yo nada más quiero ir a la primera otra vez de si los planes de cambio climático. Bueno, aquí en Costa Rica, como les mencioné, no estamos haciendo planes de acción climático para cada municipio. Algunos están haciendo por su propia iniciativa, pero por ejemplo, ahora se salió una política nacional de actuación que incluye guías para municipalidades, cómo pueden integrar el tema de adaptación dentro de sus planes existentes. Aquí todo el municipio tiene que tener un plan regulador y lo ideal sería que esas acciones climáticas pues estén contemplados dentro de ese plan regulador y que no haya como un plan extra para las acciones de cambio climático. Nada más. Muchas gracias. Arturo, ¿tiene algún comentario? Si no, y yo quisiera pedirle a Arturo si puede responder a esta siguiente pregunta que iba a hacer, porque nos decía alguien, bueno, ¿cómo se están empoderando las autoridades municipales de estos planes, de estas medidas? Y ahí yo creo que la pregunta va, bueno, más allá de las instancias dentro de cada municipalidad encargada del tema de cambio climático, ¿cómo está permeando a las otras áreas? Entonces, creo que desde la experiencia de México, de parte de ustedes y también de Anika, ¿cómo se está dando este proceso y qué medidas están tomando para que sea un plan de toda la municipalidad y que se se establezcan esas responsabilidades, viéndolo como una manera de contribuir a lograr sus propios objetivos de las otras áreas del gobierno municipal? Sí, de acuerdo, gracias, Ana. Creo que va muy orientado también como a la pregunta anterior. Para nosotros ha sido muy importante poder definir con los municipios sus contribuciones y con base a las atribuciones que los municipios tengan. Por eso para nosotros ha sido muy importante el hecho de que cada uno de ellos cuente con su programa municipal de cambio climático. Y que estas colectividades, obviamente, que hablábamos, que creo que entre todos los panelistas las hemos resaltado, se sumen en los diferentes esfuerzos para poder potenciar tanto la visión como la visualización de estos temas a niveles como muy básicos y a veces muy precarios en los municipios, digamos, como más alejados de las ciudades, ¿no? Creo que en ese sentido, y vuelvo a este esquema de gobernanza ambiental, las juntas intermunicipales ayudan a estas colectividades a intercambio de experiencias, pero también creo que el fortalecimiento de estos instrumentos de política se ha dado a partir de la implementación de proyectos. Cuando un municipio se da cuenta de que haciendo un proyecto que no necesariamente es la pavimentación de su calle principal o es algún arco, alguna estructura, o se basan propiamente en la infraestructura, sino que hay un fortalecimiento de capacidades entre los habitantes y que estos a su vez pueden obtener o pueden visualizar, digamos, la conexión directa con el mejoramiento de sus condiciones ambientales y climáticas a largo plazo, que les puede aumentar, digamos, como la vulnerabilidad, les puede disminuir la vulnerabilidad ante estos efectos del cambio climático, es cuando, digamos, como que se apropian más de los instrumentos y es cuando en realidad ya se ven
estos beneficios, no solamente a nivel gubernamental, sino de la sociedad en general. En caso de Jalisco, por ejemplo, tenemos unas experiencias bastante interesantes. En Jalisco, en 2015, impactó un huracán, que es el huracán Patricia, que ha sido uno de los más potentes que se han generado en el Océano Pacífico del lado continental americano. Y Patricia entró directamente siendo categoría 5 al continente, obviamente con todos los esquemas ya de alerta temprana que no son los más eficientes, pero que podrían existir. Se empezaron a evacuar comunidades rurales ubicadas en las cuencas costeras y en una sierra, que en este caso es la Sierra Madre. Y fue un huracán que tuvo 0 pérdidas humanas en el estado de Jalisco. Evidentemente también fue porque el huracán entró en una zona en donde no es tan habitada, no hay tanta infraestructura tampoco, pero es una zona de un conector biológico bastante importante. Lo que sí nos ocurrió es que justo el huracán nos levantó por completo la vegetación, con los vientos y el arrastre natural del fenómeno. Pero fue a partir, digamos, como de ese momento en que entraron estrategias interesantes en las cuencas, como los pagos de servicios ambientales, como la estrategia Red Plus, por ejemplo, en los cuales a las personas que rehabilitaron nuevamente su entorno, que en este caso estuvo pues dañado físicamente por el huracán, digamos, a entender y a comprender nuevamente su territorio ya con este cambio y a poder, digamos, como aplicar nuevas medidas de relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, creo que estas son las experiencias, digamos, en dos sentidos. O sea, la primera es a través de una política pública que instrumenta acciones específicas, pero también en el otro sentido, en el caso en el que la sociedad vive y puede ser como muy permeada de los fenómenos hidrometeorológicos o de las vulnerabilidades a las cuales podemos estar expuestos por el cambio climático. Entonces, creo que en ese sentido Jalisco ha tenido como esas dos experiencias. En ambos casos, digamos, Jalisco, por ejemplo, fue una prioridad después de 2015 que estos municipios contaran con instrumentos de política para poder, digamos, identificar no tanto sus emisiones, aunque es importante, pero sí, digamos, para las cuencas costeras, la vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿no? Muchísimas gracias. Ya se nos está acabando, bueno, ya se nos pasó el tiempo y tenemos muy poquita, pero quisiera pedirle a Anika si puede hacer la intervención final compartiendo la experiencia de Costa Rica. Muchísimas gracias, Arturo. Sí, claro. Gracias, Arturo. De hecho, aquí en Costa Rica, pues tuvo un caso similar que tuvimos en los últimos años, en el último año, 2 tormentas tropicales, el huracán Otto y Nate, que igual, pusieron como muy, digamos, en el día a día a la gente el tema del cambio climático, que sí nos está afectando y que hay que, pues, tomar medidas para adaptarse a este cambio y para, bueno, igual gestionar estos riesgos. Ahí también hubo daños humanos y sobre todo también en la infraestructura pública. Entonces ahí también viene la parte de que los gobiernos locales se dieron cuenta que tienen que adaptarse al cambio climático porque van a haber más tormentas, va a haber aumento de nivel del mar y si no están haciendo nada, se están en las zonas costeras, se están yendo las playas por erosiones, se están yendo las calles, las pozas de electricidad. Entonces, si no están implementando nada ahora, pues eso va a ser un daño para la municipalidad muy grave. Eso con los temas de adaptación. Y en el caso de acciones de reducción de emisiones, pues ahí también el tema de, pues sobre todo el tema de gestión de residuos, pues es un costo muy alto que tienen. En los departamentos ambientales, la mayor parte del dinero va hacia justamente recolectar la basura. Entonces, si eso se hace de una manera más eficiente, o se están aprovechando residuos orgánicos, pues eso luego es una ganancia para la municipalidad y una mejora en sus procesos en general. Y si igual, si vemos otras medidas para reducir emisiones, como son los temas de transporte sostenible, que es una medida para mejorar la calidad de la municipalidad. Al final, si pongo más ciclovías y tengo un sistema de transporte público eficiente, pues eso al final, como igual mencionó Tangma con cobeneficios, pues tiene los beneficios de
de mayor calidad de vida, de accesibilidad, de reducción de pobreza y justamente pues nada más una mejora de la situación local. Entonces, por eso me parece muy importante de no siempre ver el tema de cambio climático por separado, un tema ambiental, sino como un tema transversal que hay que tomar en cuenta en todas las estrategias y políticas y planes y guías y metodologías de desarrollo de las municipalidades. Gracias. Muchísimas gracias, Anika. Yo creo que esta temática y las preguntas que tenemos, que no todas han sido respondidas por el tiempo, darían para otro webinar, ¿verdad? Pero como decía antes, esperamos que quienes se quedaron con algunas dudas o que no encuentren la información en los links que vamos a proporcionar en la página web, por favor puedan comunicarse ya sea con nosotros en la Secretaría o con los colegas de GIZ para poder atender a esas consultas. Agradezco nuevamente a GIZ y a nuestros panelistas de hoy, Dagmar, Emily, Arturo, Anika, por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. También agradezco a los colegas de las organizaciones que participaron en esta serie de 3 webinars sobre la temática de ciudades actuando ante el cambio climático. Muchas gracias por toda esa riqueza de experiencias, de conocimientos, de metodologías que han